Hola amigos y amigas del lado B, el podcast donde damos otra mirada a las historias. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 5 de esta temporada 2026. Hoy vamos a hablar sobre el tema niñez en Panamá, albergues, políticas de abandono, violencia y embarazos forzados. Están con nosotros Iliana Corea García, economista, activista, coanalista del lado B. Bienvenida, Iliana. Y también está Yuri Piti, que es trabajadora social. Tiene pues una larga trayectoria en estos temas, trabajando con niñez, juventud, especialmente en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a tratar de cubrir todo lo que se pueda de este tema tan complejo, de este tema tan transversal, donde hay que hablar de las causas sistemáticas, las causas también históricas y problemas que en vez de resolverse o que los estados, y no vamos a hablar de gobierno, sino del propio estado, todos los gobiernos, los últimos que han pasado, ninguno ha puesto, no ha mostrado un interés real por los derechos de los niños y las niñas en Panamá, especialmente y concretamente los derechos de los más vulnerables. Así que puestas esas palabras iniciales, le dejamos el piso, la sala a Iliana para que pues empieces con un análisis de introducción y de contexto. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y todas las que nos estén viendo del lado B. Un abrazo, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos espacios alternativos de comunicación y difusión de información para gente que quiere pensar y quiere cuestionar. Definitivamente el país, nuestro país, Panamá, ha transitado por diferentes momentos en esto de lo que llamamos casi que una red de trata, por así decirlo, de algunas denuncias que han tenido inclusive padres de familia de parte de instituciones públicas como lo es el CENIAF. En este caso, digamos que estas informaciones sobre procesos que son violentados y no son llevados de la manera correcta, inclusive poniendo en vilo, poniendo en riesgo la vida de menores de edad, de adolescentes, datan recientemente pues de algunas de estas informaciones que se dieron a conocer y que suscitaron como protestas durante los años de casi inicio del gobierno de Laurentino Cortizo. Estamos hablando de información que sugiere puede estar entre el 2019 y 2020. Y que hoy por hoy pues ha resurgido, como quien dice, en una segunda fase de estas denuncias que ahora vienen de la mano de un grupo de padres de familia que, levantan la voz o hacen anuncios de denuncias frente a la forma en la cual se gestiona el retiro de la guarda y crianza de sus hijos y aparte cómo no se lleva adelante el debido proceso a la hora de reclutar, digamos, de manera bastante problemática o digamos de manera bastante cuestionable a estos menores de edad dentro de lo que conocemos como albergues, que no solamente son instituciones, digamos, en el sentido común que estarían a cargo del Estado panameño, sino que inclusive estamos hablando de instituciones de carácter no gubernamental, ONGs e inclusive presencia de instituciones eclesiásticas que pueden ser pues de diversas denominaciones, como lo es la Iglesia Católica en su predominancia. Estas denuncias pues han estado acompañadas de un sinnúmero de situaciones de carácter violatorio de los derechos de la niñez, de la adolescencia, que vienen desde esa parte que decía, ¿no? De la falta del debido proceso hasta inclusive quedar, digamos, en situaciones en las cuales su vida está expuesta e inclusive se habla de un proceso de investigaciones por supuestas violaciones a estas niñas que a la postre están dentro del sistema teniendo un embarazo, siendo menores de edad y aparte pues estando su tutela bajo la tutela del Estado. Sin duda alguna, la sociedad panameña ha reaccionado digamos que de una forma diversa a la situación anterior. No estamos viviendo momentos quizás que puedan ser comparados
con ese inicio del gobierno de Laurentino Cortizo, pero sin duda alguna queda esa sensación dentro de la población panameña que algo está pasando dentro de la gestión de los albergues y de la guardia y crianza que asume el Estado panameño una vez que se puede comprobar de manera correcta, como debería de ser el debido proceso, que los padres no tienen la capacidad o la sostenibilidad económica, financiera o inclusive, digamos, de poder corresponder el cuidado de la corporeidad de estos menores de edad y pues se les es retirado la guarda y crianza. Estamos, digamos, ante inclusive lo que fue hace algunas semanas la renuncia de la directora del CENIAF, quien data pues de una presencia un tanto, digamos, prolongada del gobierno inclusive o desde el gobierno inclusive de Laurentino Cortizo. Y ante esto, hoy dentro de los medios de comunicación tradicionales circuló diversa información sobre que hay más de 10 u 11 organizaciones que están solicitando la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, quien pues funge como una especie de coordinadora del resto de la junta directiva que compone lo que es la Secretaría Nacional de la Niñez, la Infancia y la Adolescencia y la Familia, conocida como CENIAF. Así que esto es un poco lo que tenemos. Se han estado dando algunas protestas bastante dispersas, también tenemos que mencionarlo, inclusive en donde padres de familia que están acusando, inclusive de manera penal, a los directivos de CENIAF y también, digamos, denunciando un debido proceso que no ha sido respetado por parte de esta secretaría, pues están, como quien dice, levantando la voz aún más frente a el conocer cada día más informaciones que están saliendo a la luz por parte de las investigaciones que está realizando la Secretaría de la Mujer, la Niñez y la Familia, o la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes. Así que eso es un poco de lo que puedo decir, Reca. Creo que con este contexto podemos dar paso a ese debate o a esa discusión. Ahora sí. Gracias, Ileana. Yuri, te consulto ahora para hilar, ¿no? En esta conversación, que creo que hay tantos temas que se pueden, no, que merecen desgranarse a partir de allí. Tú como trabajadora social, estuviste también familiarizada con las denuncias que se hicieron en 2020-2021, la primera vez que trascendió este escándalo de los albergues en la CENIAF. Quiero primero preguntarte, el Estado responde despidiendo, en aquel momento lo hizo a las trabajadoras sociales que osaron plantear, denunciar esto, fueron despedidas. En esta ocasión fue despedido el director o algún administrativo del centro del albergue en Tocumen, que también hizo denuncias, que lo mínimo que debía hacerse era investigarse, pero fue denunciado y con la razón que planteó el gobierno, falta de confianza. Entonces, empezando por allí, quienes denuncian son despedidos. ¿Cómo podemos entender esto nosotros? Bueno, Reca, muchísimas gracias por la invitación. Fíjate, yo creo que justamente yo estuve, como has dicho, involucrada un poco con el tema de las denuncias en 2019, 2020. Es bastante lamentable que las conversaciones que estamos teniendo hoy en día son de hecho un eco de las conversaciones que se tenían en ese entonces. Todas las recomendaciones y todos los señalamientos que se están dando hoy no son nuevos. En su momento ya la sociedad civil y algunas organizaciones se habían
se habían levantado y habían dado tanto críticas como recomendaciones para las mejoras, no solamente en el sistema de los albergues, y creo que esto es muy importante, sino en la política de Estado en torno a la niñez y a las adolescencias. Creo que Iliana lo ha señalado muy bien. Este problema no comienza en los albergues, sino de hecho en los procedimientos y en las formas en que los niños, niñas y adolescentes están llegando a los albergues. Entonces hay que tener que la reforma que se necesita, la reforma que se está requiriendo, inicia desde los protocolos que se siguen al momento de evaluar los casos y cómo se decide que la solución que necesita un niño, niña, adolescente es ir a un albergue y cómo se sabe que de hecho los albergues van a proveer de ese entorno saludable, de ese entorno con las herramientas necesarias para que ese niño o esa niña enfrente la situación que está teniendo, sea cual sea. Yo creo que yo puedo, ahora que estoy hablando de esto, de cómo esta conversación es un eco de lo que sucedió aquella vez, puedo nombrar al menos 3 aspectos que ya habían sido identificados en aquel entonces y que no han sido corregidos. El primero, la politización en los procedimientos de contratación del personal que está a cargo de los albergues. Yo creo que eso es fundamental señalarlo. Nosotros no vamos a ver un cambio en el sistema de los albergues, ni en el CENIAF, ni en el MIDES, que de hecho usualmente cuando se habla de esta crisis de los albergues se habla mucho de CENIAF, pero muy poco del MIDES. No se va a ver ningún cambio mientras estas instituciones que atienden personas vulnerables sigan siendo un saco de empleo a la merced y al servicio de los partidos políticos de turno y, por qué no decirlo, de las élites de turno. Eso es lo primero. Otro aspecto que en aquel entonces se había identificado era la urgencia de que se crearan albergues segmentados por edades, pero que además se necesitaban albergues especializados para poblaciones adultas en situación de vulnerabilidad. Nótese, estoy hablando específicamente de personas con discapacidad que no eran o no estaban en condiciones, ¿verdad?, de brindar, de autocuidado, de poder sostener su vida por sí mismos y que era necesario la creación de los albergues especializados y segmentados. Y aquí quiero aprovechar porque cuando se habla de esto, no mucha gente tiene el conocimiento, la experiencia de haber estado trabajando directamente con albergues y de poder brindar ese tipo de retroalimentación. Yo creo que algo fundamental que hay que mencionar es que cuando el señor Mulino dice, creo que fue una conferencia de un jueves de estas empresas que hace, él dice que él estaba decepcionado por cómo la población panameña estaba tratando o refiriéndose a las personas con discapacidad, que estas personas con discapacidad tenían derecho, estas personas con discapacidad y adultas, tenían derecho de también estar en un lugar donde estuviesen recibiendo los cuidados. Yo creo que la discusión no es y nunca ha sido si estas personas tienen el derecho o no de poder estar en un albergue. Yo creo que la discusión es que en todos los tratados internacionales de los cuales Panamá es firmante en relación a políticas de niñez y adolescencia, en los albergues no se puede tener personas adultas mezcladas con niños, pero de hecho no se debe tener niños mezclados con adolescentes, porque son edades completamente distintas. Y creo que eso en su momento el presidente quiso utilizarlo como, me pareció hasta revictimizante frente a los cuestionamientos que se le estaban haciendo. Pero yo sí creo que el personal del MIDES y el personal del CENIAF y por toda la documentación previa que hay, saben de esos señalamientos, saben que esas eran una de las recomendaciones que se habían hecho y que nunca se habían aplicado. Y un tercer aspecto que también en aquel entonces se señaló fue la necesidad de que no todo niño, no todo niño o niña que estaba enfrentando una situación, ¿verdad?, de vulnerabilidad socioeconómica
o de riesgo necesitaba necesariamente ir a un albergue. En los países a donde se ha dado ese giro hacia una política de estado de niñez y adolescencia un poco más consciente, por decirlo así, lo que se ha hecho es diversificar las ofertas que tiene el Estado en este tipo de casos y de hecho avanzar hacia la desinstitucionalización de niños y niñas adolescentes. ¿Cómo? Insertando a estos niños y niñas y adolescentes en entornos a donde de hecho tienen cuidado más individualizado y donde pueden tener un grupo familiar o una persona a cargo, es decir, un hogar de acogida y no tanto la institucionalización, porque ya se ha demostrado que la institucionalización es de hecho nociva en el proceso de, vamos a decirle, adaptación, resocialización, cualquiera que sea el caso, cuando hay niños y niñas adolescentes de por medio. Y ya solamente para un poco darle un poco de contexto, yo creo que teórico, político, a estas acciones que parecen acciones deliberadas, que parecen errores administrativos, pero que de hecho son el resultado de un Estado que durante décadas ha puesto como prioridad lo económico y no lo social. A los albergues del CENIAF no están llegando solamente niños y niñas maltratados o viviendo situaciones de violencia sexual. Están llegando niños y niñas que lo que vienen es de hogares que viven en pobreza extrema, que vienen de hogares a donde ellos y ellas son muchas veces producto de violaciones de otras niñas, que sus madres fueron abusadas sexualmente por sus propias familias. Es decir, esto es el resultado de una cadena de negligencias del Estado que durante años no ha sabido ver hacia las comunidades y no ha sabido identificar que los niños y niñas y las adolescencias están requiriendo de políticas urgentes para prevenir justamente no solamente la cifra de niños y niñas que van a dar a los albergues, sino la cifra de niños y niñas que en el proceso del paso de la infancia a la adultez, ¿verdad? Viven vidas llenas de violencia de todo tipo, pero sobre todo de violencia económica y de exclusión social. Esa parte la editamos. Hay algo medular que dice Yuri, ¿no? Que es la filosofía del Estado detrás de estos, pues de todo el sistema, cómo está construido, ¿no? El sistema de, entre comillas, protección a la niñez, ¿no? Es el sistema, el interés económico prima el bienestar social. Y yo quiero preguntarte, Iliana, porque sé que es una crítica que has hecho antes y pues que también lo hemos reportado cuando con las manos en la data también publicamos esta investigación con un informe de la Asamblea, con los documentos que trascendieron en ese momento, y es que la mayoría de los albergues en Panamá son manejados por fundaciones, iglesias, ONGs, entonces algunas de ellas sí reciben fondos estatales, pero allí sí podemos inferir, ¿no? Y creo que los testimonios, Yuri, que has recibido van también en esa línea, ¿no? Allí la fiscalización del Estado es mucho más pobre que en los únicos 2 albergues que maneja directamente el Estado. Entonces, encima hay una utilización, una instrumentalización de esta necesidad de niños, niñas vulnerables, incluso adolescentes, para que otros grupos, que no digo que todos tengan algunos, claro que tienen buenas intenciones y están tratando de ocupar o de suplir una necesidad donde el Estado está ausente, ¿no? Pero al final esto trae contradicciones. Yo quiero que tú me hables de eso, que lo expongas, ¿no? A partir de tu visión. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo agrava este contexto de los derechos de la niñez en Panamá?
Sí, definitivamente yo creo que la síntesis que ha hecho Yuri explica de manera muy, muy explícita lo que sucede respecto a la parte estructural del funcionamiento del sistema de cuidados de menores de edad. Y es un tanto eso lo que es observado dentro de esas denuncias de padres de familia que no conocen o desconocen inclusive el por qué llegan a momentos en los cuales la guardia y crianza de sus hijos e hijas está en vilo o está en duda si pueden o no sostenerla ellos o ellas. Y una de esas razones que ha sido la más evidente es la razón de la pobreza extrema. Es decir, que el Estado, digamos, no recurre a generar ningún otro nivel de estadio en el cual pueda mejorar la calidad de vida de estas familias, sino que como última instancia, la parte, digamos, que del retiro de esa guardia y crianza, su excusa o su explicación del peligro inminente en la cual estos niños y niñas pueden estar, es como quien dice la única solución o salida que encuentran ante un problema que definitivamente es de carácter sistémico, que tiene un engranaje estructural. Esto también que ha mencionado Yuri me parece bastante interesante, hablar respecto a el cómo está conformado instituciones como el CENIAF y el hecho de que el propio sistema de cuidado tenga en lo absoluto una presencia, digamos, respetable del Estado, generando las cadenas necesarias de comunicación con padres de familia, generando esas cadenas de información necesaria para la formación de padres de familia e inclusive podríamos decir teniendo casi cero presencia de supervisión de estos albergues a los cuales le ha delegado a organizaciones no gubernamentales o en su caso, o en el caso que conocemos a la Iglesia Católica específicamente. Entonces, esa no presencia también hay que entenderla como un componente del tipo de Estado que tenemos. Obviamente de esa composición y organización que le han dado al Estado panameño los gobiernos que han llegado consecutivamente al mando o a la dirección de nuestro Estado. Esta realidad no escapa de las otras funciones y responsabilidades sociales que el Estado debería atender. Es decir, y quiero que no se me malinterprete en este punto de vista, hablar, por ejemplo, del caso del seguro social, sin perder la lupa de la importancia de lo que estamos hablando la noche de hoy, la tarde de hoy, para efectos de quienes nos ven a la hora que pues, puedan tener acceso, es precisamente eso, el Estado deshaciéndose de sus funciones y delegándolas a terceros, o como conoceríamos en los procesos, digamos, de la ingeniería económica, terciarizando sus responsabilidades, dándolas en manos de privados, en manos de otros agentes para que pueda supuestamente dentro de la visión neoliberal, hay que decirla, de los gobiernos que llegan al mando del Estado panameño, generar un proceso de mayor, digamos, innovación, progreso, de mayor eficiencia, de mayor eficacia, cosa que no estamos viendo a la fecha de hoy, pero lo que es mucho más todavía problemático es que es en lo carácter social de las responsabilidades del Estado. En el caso de este tema, por ejemplo, los albergues o de los niños y niñas que están dentro del sistema de cuidados, es tan, digamos, vil y villano ver que el Estado ceda esa responsabilidad y que, como bien decía Yuri dentro de la conferencia que el presidente da los días jueves, el tema o no se toque o cuando se toque sea de una forma tan déspota en la cual piense que el resto de la población no debería tener ningún tipo de preocupación o empatía con lo que está pasando porque simplemente desde su consideración se está llevando mal por parte de intereses políticos dentro de la Asamblea Nacional. Lo que desde mi postura, a pesar de no ser aliada o estar definida dentro de ningún tipo de las expresiones políticas de la Asamblea Nacional, es bastante deslenable por parte del presidente de la República, cuando se ha comprobado, no solo por esta Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, sino por todas esas investigaciones que, dicho sea de paso, la población panameña tiene poca o nulo acceso a saber cómo va ese proceso y quienes vemos hoy por hoy detenidos o estando en un proceso de investigación judicial, no tienen en lo absoluto nada que ver con esa cadena de mando y la responsabilidad que tiene
la delegación de tareas que sean funcionales para poder cumplir con los objetivos de un sistema de cuidado digno y un sistema de cuidado que respete el derecho de la niñez, de la adolescencia, y que también ponga, digamos, a la familia como un eje principal dentro de esas transformaciones que se buscan para hacer que los niños y niñas no es que se alejen de sus familias en el caso que sean algunas correcciones las que se puedan hacer, o que no se pierdan del todo dentro de ese núcleo familiar, sino que sean estas opciones las que estén a disposición, buscar un tío o una tía y generar, como decía, todo ese proceso de formación que seguramente pues Yuri podría un poco más explicarnos al respecto. Entonces, estamos frente a esa mirada del Estado neoliberal. Y otra cosa que me gustaría dejar sobre la mesa, que creo que es importante que la repasemos por acá, Reca. ¿Qué hay con este tema de las casas de cuidado o de acogida para los niños y niñas? ¿Cómo es este proyecto de ley, que ahora es una ley de la República, y qué tanto esto puede generar una mejora en el sistema de cuidados que sea pues digno y esté apegado a respetar el derecho de los niños y niñas? Claro, antes añado a la pregunta de Iliana, ¿no? De un poco cómo puede, o si, cómo lo ves tú, Yuri, ¿no? Si esta nueva ley de acogida de familias de acogida sería un parteaguas o cómo podría mejorar, ¿no? Ya dijiste algo inicialmente, pero a ver si esa sería una solución o apenas es un parche. Y quiero añadir también otra pregunta. Por lo menos yo he recibido información que no he podido confirmar, pero de que el informe que hizo la Asamblea Nacional en la coyuntura anterior, 2019-2020, recibió un velo de 10 años y por ende no, como información confidencial, entiendo, por parte del gabinete. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Por qué no se ha revelado? Me parece creo que era, o sea, medular, decir importante, creo que es subestimarlo, ¿no? La importancia que tendría este informe, esta investigación, nunca llegó a nada, tampoco en el Ministerio Público. Y un poco la suerte de estas trabajadoras sociales que lo denunciaron en su momento, y si sabes por qué, si es que se dio este velo, si se puso este velo de 10 años sobre esa investigación. Claro, Reca. Bueno, yo lo primero decir que yo creo que con ese informe de aquella vez se cometieron algunos errores. El informe era muy bueno, pero también era muy explícito. Era muy completo, pero era muy explícito, y por la naturaleza de lo que se esperaba, que era que el informe sirviera para levantar procesos penales en contra de personas que habían estado involucradas, ¿verdad? En los procesos, en las violencias que se habían ejercido contra niños, niñas, adolescentes en aquella época. El informe mencionaba también información personal de los menores de edad, y sus identidades y sus localizaciones y todo eso. Como aprendizaje, yo creo que hace falta también y creo que somos una democracia bastante joven, creo que también muchas de las personas como Iliana o como yo, que estamos haciendo lo mejor que podemos en todo esto, ¿verdad? También estamos enfrentadas a organizaciones que no estamos especializadas necesariamente en este tema. Y uno de esos aprendizajes creo que justamente es que hay que tener un informe publicable y hay que tener otro, entonces para los fines penales, y que sí tenga la información detallada, ¿no? Por supuesto que con eso no justifico que no se haya publicado, sino más bien diría como la próxima vez, para que no haya excusas, sería bueno que haya un informe publicable y haya otro, entonces sí, con el detalle de las víctimas. Fue cuidado que aquella vez no se tuvo. Uno. Dos, sobre su pregunta de si los hogares de acogida pueden ser una opción. Miren, yo les diría que definitivamente sí. Los hogares de acogida en los países con mejores sistemas de cuidado están siendo una opción, y no solamente para niños, niñas, adolescentes, sino incluso para personas adultas mayores y para personas con discapacidad que no tienen un grupo familiar
en el que vivir, ¿no? Y yo en algunos de los países a los que he podido visitar y en las que he podido ir a casas de adultos mayores, ir a albergues de niños, trabajar en centros de día para personas con discapacidad. Mira, y porque las historias, también esas historias como más personales, como poner las cosas en contexto, ¿no? Me parece importante. Yo en algún momento conocí una señora adulta mayor con discapacidad intelectual que desde muy joven comenzó a vivir con una familia de acogida. Ni siquiera era una familia mayor que ella, era una familia de jóvenes que estaban casados, que tenían sus niños y se trajeron a esta señora a vivir con ellos. Y en la casa de día donde de hecho yo trabajaba y ella venía, a ella le tenían sus uñitas de Mickey Mouse, porque a ella le gustaban como que las cómicas y tú podías ver como todo el amor que esa familia. Esos son modelos que nosotros en Panamá no tenemos todavía. Entonces sí, ¿por qué hacer una diferencia? Uno, porque en los albergues no hay atención individualizada. En los albergues se homogeniza y los seres humanos no somos homogéneos. En los albergues hay una sola hora, porque tienen mucho como este sistema también de las escuelas, un poco militarizado. Hay una sola hora para tomar la ducha, hay una sola dieta para todos, hay la misma actividad para todos y los seres humanos no somos así. Y los niños y niñas que no están en un albergue, ¿verdad? Tienen acceso un poco a desarrollar esa diversidad, esa personalidad en el hogar o en otros grupos afuera de la escuela, porque ya la escuela es un poco así en contenido y en forma. Pero un niño que va a la escuela y que se somete ya, ¿verdad?, a esa homogeneización en el sistema educativo que tenemos y luego sale de la escuela y vuelve a su hogar y en este caso al albergue, y en el albergue también está sometido a eso, está demostrado científicamente que presenta un sinnúmero de retos en el desarrollo de la propia personalidad y en el poder identificarse como individuo respecto a los otros. Uno. Dos, no se desarrolla un apego sano. Por muy bien intencionado que sea el personal, hay siempre una alta rotación de cuidadores en los albergues. Y en nuestro país, que estas instituciones tienen un presupuesto muy limitado y de hecho personal muy limitado, esa alta rotación de personal se vuelve mucho más crítica. Entonces los niños están expuestos todo el tiempo a tener que crear y regenerar una y otra vez esos vínculos con el cuidador, a la cuidadora de turno. Dos, y para quienes escuchan y no lo saben, no hay psicólogos y trabajadores sociales en la mayoría de los casos asignados a un albergue en específico. Y ese es uno de los problemas de la falta de supervisión. Y en eso sí quiero ser muy clara. No hay sistema que funcione sin supervisión especializada. No lo hay. Mientras nosotros, no importa si es albergue, no importa si es familia acogida, de hecho hay otros, de hecho en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y que quiero extender un poco la conversación hasta allá porque ese grupo también le han sido vulnerados sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, hay países donde incluso hay barriecitos, a donde la persona tiene su casita, vive allí, vive allí, ¿verdad? Con otro grupo de adultos mayores, con otro grupo de personas con discapacidad, y hay una enfermera que les visita a diario o hay una psicóloga que les visita a diario y les acompaña un poco para hacer las actividades diarias, pero sin supervisión es casi imposible que cualquiera de estos sistemas funcione. Y lo otro es que yo creo que hay por allí algunas también preguntas que hay que ir resolviendo poco a poco en torno a los protocolos. Y me parece muy evidente la falta de protocolos y la falta de supervisión al respecto de esos protocolos. Cuando le preguntan a la directora de CENIAF y a los trabajadores de CENIAF sobre los registros de entrada y de salida de los chicos y chicas dentro de los albergues, o de cuáles de estos menores de edad deberían estar en el albergue, pero están fugados o fugadas. Y no hay, sí, el tema de las estadísticas, el tema de los registros es altamente preocupante. Entonces, allí tú te das cuenta que no hay un protocolo
homogéneo para todos los albergues. Y eso es muy preocupante, independientemente de quién administre el albergue. CENIAF y el MIDES siguen siendo responsables de generar esos protocolos y asegurarse, por ejemplo, de cosas, y aquí me voy a ir a los aspectos más cotidianos, ¿verdad? Por ejemplo, desde qué niños están entrando o saliendo del albergue, con quién están entrando o saliendo de los albergues. Hay algunas herramientas y todo esto que se está pidiendo no es algo que se le está pidiendo al gobierno que lo invente, eso existe y hay herramientas que han sido ya probadas a través de los años en otros países con culturas muy similares a los de nosotros. Por ejemplo, una hoja de registro diario, ¿verdad? Que describe que se puede hacer, aunque sea una vez a la semana, describe cuál está siendo el comportamiento de ese niño o niña dentro del albergue. En otros países, además, con este tema del el disciplinamiento de los niños y que quiero decir, en Panamá se han descubierto cuartos de castigo en albergues de niños y niñas que ya tienen traumas, ¿verdad? Y la forma en que está teniendo el personal que no está preparado, que no está educado, que muchas veces es puesto allí también por fines políticos, la forma de disciplinamiento que está teniendo contra estos niños que ya tienen un trauma por violencia es nuevamente violentarlos, Entonces, ojo, porque en otros países están lo que se llaman los comités de derechos humanos. ¿Qué es un comité de derechos humanos? Bueno, el comité de derechos humanos puede estar formado distritalmente, por ejemplo, o por región. En ese comité de derechos humanos puede haber padres, puede haber funcionarios, puede haber personas de la Defensoría, personas de CENIAF, personas de MIDES, puede haber también representación de los menores de edad, aunque sea chicos adolescentes. Y en esos comités de derechos humanos se discuten casos específicos donde hay que tomar alguna medida correctiva, pero hacia el menor de edad, pero también se discute cuando han habido incidentes. Por ejemplo, si yo tengo un chico dentro del albergue que pierde el control y comienza a gritar y a pegarle a la pared, a levantar una silla, y perdón que estoy siendo muy específica en los ejemplos, pero me parece muy importante. Si yo viviera por ejemplo, en Estados Unidos, yo no puedo, como trabajadora social o como encargada de esos niños, pegarle a ese chico o chica. No puedo decidir encerrarlo en una jaula, no puedo amarrarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo un procedimiento, yo tengo que estar formada para poder reaccionar a esa situación. ¿Qué es lo que probablemente lo primero que voy a hacer? Voy a pedirle a la persona que salgamos y demos una caminata. Voy a tener una conversación, ¿verdad? Para poder analizar qué está sucediendo y por qué la persona está reaccionando así. Y si en un momento dado, en ese momento de emergencia, yo decidiera irme contra ese chico y decidiera restringirlo de alguna forma, hacerle una llave, amarrarlo, lo que sea, mi caso después iría también al Comité de Derechos Humanos y se evaluaría si la forma en que yo estoy, en que he actuado ha sido la correcta o no. ¿Y qué hice antes de eso? O sea, antes de eso, ¿qué sucedió? Hubo una conversación, antes de eso hubo algunas de las medidas correctivas permitidas dentro de la cotidianidad. Este tipo de procedimientos, de protocolos existen en otros países y no solamente en Estados Unidos, porque yo sé que siempre se habla de Estados Unidos, bueno, es una cultura también un poco diferente, pero países como Chile tuvieron casi que una epidemia de denuncias de abuso sexual en albergues durante los años de la dictadura. En Chile, los albergues y el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes, lo que debía hacer el sistema de protección, ¿verdad? Cometió miles de injusticias desde los procesos en cómo los niños eran sacados de sus familias, cómo eran puestos en adopción. Hubo niños que fueron vendidos prácticamente por la dictadura. Y Chile tuvo que hacer un proceso de reforma medular en el sistema de los albergues. Entonces,
cómo pasar, creo que es un reto, y va a ser un reto para nosotros como organizaciones, y va a ser un reto para quienes estamos un poco abogando por esos cambios. Cómo pasamos de esos aspectos más políticos, porque eso, lo que se sigue discutiendo es leyes y todo esto, lo cual no está mal, pero a esos aspectos más cotidianos que pueden generar algún tipo de blindaje en el día a día para los derechos de esos niños, niñas, adolescentes. Claro, rescato unas conclusiones un poco a la mitad de esto. Existen protocolos que no se aplican, existen en otros países. Acá, si bien no los hay o si los hay en la ley, no se aplican los protocolos. Hay en las denuncias cuartos de castigo, que también nosotros hemos recogido testimonios a nivel periodístico de estos cuartos de castigo, por lo menos en el albergue de Tocumen, también un poco de niñas, ¿no? Que han llegado embarazadas, violadas y son a veces inducidas, sugestionadas para llevar el embarazo a término producto de una violación. Eso tampoco lo ha enfrentado el Estado, ¿no? En defensa de esas niñas, y los albergues un poco se han convertido, también es algo bastante complejo, ¿no? Porque hay todo un espectro, ¿no? Donde creo que lo último aquí es que queremos simplemente estar señalando, buscando culpables. Creo que lo principal es eso, buscar el bienestar de los niños, y allí es donde el Estado, hay que decirlo, está fallando. Yo quiero preguntarles ahora, ¿el Estado está siendo encubridor de estos abusos? Porque en algún momento también hubo adolescentes que denunciaron desde los albergues que eran sacadas en buses en las noches para asistir a fiestas, donde habían empresarios, incluso políticos de alto perfil. Eso luego tampoco quedó un poco siendo como una leyenda, ¿no? No se investigó, no se llegó hasta lo último. También se dijo que parte de las... nunca hubo una solución, una investigación hasta las últimas consecuencias de lo denunciado en el 2019, porque también había gente de poder allí implicada. Entonces, ¿cuál es la correlación de fuerzas? ¿O hay encubrimiento estatal en este caso de los abusos en los albergues? Ahora, si nos concentramos especialmente de los niños y de las niñas. Esta es una pregunta para las dos. Puedes empezar, Ileana, y después Yuri. Vale, listo. Bueno, yo considero que sí hay una especie de solapamiento. Obviamente, no solamente es la acción la que puede ser comprometedora respecto a una causa o un hecho que deba ser investigado y quizás encausado en materia judicial. Digo, no soy experta, pero quizás un tanto estar cercana a personas que sí manejan la cuestión del derecho me hace entender ciertos procedimientos, y es ese solapamiento, esa falta de acción que también genera un nivel de responsabilidad sobre quienes están llamados a ocupar espacios que, dicho sea de paso, me uno a la crítica que hace Yuri, son espacios totalmente politizados que muchas veces no cuentan con ningún tipo de formación o preparación de parte de estos funcionarios para atender casos como este. Y es ahí un tanto donde emana la denuncia de parte de padres de familia que se sienten haber sido víctimas de una especie de instrumentalización por haber salido de relaciones que muchas veces fueron totalmente disfuncionales entre madre y padre, y quedan pues los hijos e hijas menores de edad dentro de un proceso con instituciones como el CENIAF, que terminan llevándole como primera vía albergues. Y un tanto para hablar un tanto de este solapamiento o encubrimiento, podemos retomar la memoria de hace un par de semanas atrás, donde ha renunciado la directora, la directora del CENIAF, y quien se coloca en su nombre o para su cargo es a otra funcionaria que también ha sido señalada por parte de padres de familias y por parte de tutores que están dentro de procesos con el CENIAF, de precisamente esto que hablábamos, de solapar
faltas de acciones, de solapar inclusive el hecho de que no se generen los debidos procesos para poder relocalizar a estos menores de edad en hogares que sean de familiares más cercanos, como un tío, un abuelo o un hermano que tenga mayoría de edad, sino que inmediatamente atienden o buscan la manera en cómo enviarlos a estos famosos albergues, y que tampoco pues sus padres puedan estar atentos o anuentes de cuál es el proceso o dónde está su localización. Entonces, es ese solapamiento precisamente el que queda evidenciado en un nombramiento tan rápido y tan poco sesudo de una funcionaria que también está siendo cuestionada por obrar mal contra algo tan delicado como es el sistema de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Un poco de aquello que puedo contar respecto a la experiencia o la vivencia que he tenido en estas últimas semanas. Esto ha llevado a padres de familias a inclusive pensar, como inicié diciendo, que el Estado podría estar encubriendo algo como una especie de red, porque al final a quienes ellos comentan son quienes se les son más rápido separados a padres, son pues niños menores de edades que están dentro de los meses hasta los 2, 3 años, que no tienen forma de hablar o tener una memoria un tanto más sostenida, una memoria a largo plazo, y que muchas veces las propias instituciones y funcionarios de los cuales hemos descrito no tienen quizás esa preparación o obran con falta de voluntad. Lo que hacen es retirarlo de absolutamente cualquier círculo familiar, con familia cercana o extendida. Así que en ese sentido, creo yo que sería importante, si realmente hay una vocación de poder generar asistencia adecuada a la niñez de este país, que se pudieran generar esas reformas que desde 2019, 2021 se han estado platicando, se han estado hablando, se han estado proponiendo por parte de organizaciones del movimiento social, por parte de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, si ustedes me preguntan hoy, lo que yo percibo es un tanto ese balance que hay de las conferencias de prensa con el presidente, que piensa que cuestionar o hablar acerca de un sistema de cuidados que sea decente, que sea digno, que sea lo más apegado a los derechos humanos, es politizar o intentar generar con una intención de generar algún tipo de dinámica en contra del gobierno actual o de mala propaganda contra el gobierno actual, lo que nos hace entender que si no es por parte de la población que cuestiona, que indaga, que acompaña a estos niños, niñas, adolescentes y a sus familias que se sienten totalmente falladas por parte del Estado panameño, pues no va a haber un cambio de manera estructural si no se asume desde el poder, si no se asume desde la representación que escogemos cada 5 años, porque hay que decirlo, lastimosamente la cuestión está tan deforme que me parece a mí, o la percepción que tengo es que hay puertas cerradas para que cualquier tipo de organización de carácter social o de la sociedad civil pueda acompañar procesos u orientar con información válida qué debe de ser lo mejor o qué debe de ser ese inicio para hablar de una reforma dentro del sistema de cuidados en Panamá. Yuri. Sí, mira, yo lamentablemente, Reca, tengo que decir que yo no tengo dudas. De hecho, yo creo que un poco, y lo sabemos no solamente por el CENIAF, pero por otras instituciones, el caos siempre ayuda a que todo tipo de criminales encuentren un nicho donde es posible cometer crímenes. Lo han hecho en la Caja de Seguro Social. La crisis de la Caja de Seguro Social fue creada, lo sabemos, para quienes quieren enriquecerse a costa de la salud y de los medicamentos. Lo han hecho con el sistema educativo. La crisis del sistema educativo, por supuesto que enriquece a los dueños de los colegios privados que mercantilizan, ¿verdad? Algo que debería ser un derecho.
Y creo que en muchos aspectos de la vida cotidiana se nos venden, se mercantilizan cuestiones que deberían ser derechos. Pero en esto particularmente de los niños, niñas, adolescentes y de los albergues, yo no creo que esto, como he dicho, surge del desconocimiento de lo que deberían ser los albergues, de las leyes internacionales. Mira, es escandaloso y a mí como me gustaría que hubiese una investigación al respecto, porque el MIDES, instituciones como el MIDES, como CENIAF, como CENADIS, gastan miles de millones de dólares anualmente yendo a congresos de derechos humanos en el extranjero, yendo a las convenciones de donde hay gobernantes de todo el mundo y funcionarios de todo el mundo supuestamente capacitándose. Se gastan miles de millones en consultorías relacionadas con temas sociales, que si de salud, que si de menores de edad, que si derechos de los niños, niñas y adolescentes. Basta solamente ver las redes sociales, Reca, de las últimas ministras de Desarrollo Social y es evidente durante estos últimos 10 años desde las primeras crisis que se descubrieron relacionadas a CENIAF, todos los viajes que han tenido a diferentes países del mundo supuestamente a capacitarse. Eso sin contar los miles de millones que también paga el gobierno nacional en Panamá a organismos internacionales para desarrollar todo tipo de programas y proyectos, que si de educación y que si de evaluación en políticas sociales. Eso sería un tema de investigación muy interesante, porque cuando uno ve los resultados y si todos esos documentos que se han generado, todas esas retroalimentaciones que se han tenido desde los organismos internacionales que están en Panamá, pero también de consultores de otros países, si se ve si realmente eso está siendo aplicado y si realmente esas inversiones en viajes de autoridades de alto nivel, de funcionarios de alto nivel, están teniendo un beneficio para el país, estoy segurísima de que no. También quería mencionar un poco, Reca, y creo que también vale la pena decirlo. Hay afuera de los albergues también y a nivel judicial una brecha enorme entre los procesos de denuncia y que realmente se llegue a decisiones para atender a tiempo situaciones de violencia. Pero además hay una brecha en la protección de las víctimas y de las personas que se atreven a denunciar. Hace poco se dio a conocer un caso de una menor de edad que del interior del país, que se identificó en un establecimiento de salud, que había sido víctima o posiblemente había sido víctima de abuso sexual. Y a lo largo de ese caso, desde el inicio del caso, cuando surge la noticia en los medios de comunicación, pero de hecho cuando funcionarios del gobierno dan una entrevista al respecto del caso, inician inmediatamente publicando en qué establecimiento de salud había sido identificado el caso y qué servicio había ido a recibir la niña en ese establecimiento de salud. Y nosotros venimos de comunidades pequeñas, venimos de un país pequeño, de comunidades donde todos y todas nos conocemos entre unos y otros. Hay establecimientos de salud en el interior donde solamente hay uno o dos o tres médicos
donde hay un solo médico a veces que brinda ese tipo de atención en específico, donde hay un solo médico pediatra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que nosotros decimos públicamente el establecimiento donde se identificó el caso y el servicio que iba a recibir la niña, probablemente en la comunidad es muy fácil para el agresor o para el círculo cercano al agresor inmediatamente saber quién fue el médico que se atrevió a colocar la denuncia. Entonces, como dice Iliana, hay omisiones que generan espacio para la comisión de delitos, de crímenes, pero también hay omisiones y acciones que desincentivan, desmotivan a quienes se atreverían a colocar una denuncia porque se cometen tantos errores, se tiene personal, y insisto en eso, se tiene personal no capacitado, se envía personal no capacitado a dar entrevistas sobre, a hacer comunicados sobre situaciones sensibles. Se expone a esos niños, niñas, adolescentes víctimas de estos crímenes y estos delincuentes a ser contactados, a ser acechados, a ser violentados, se expone a sus familias y es un error que se repite y se repite. Y en Panamá ya ha habido casos. El de la profesora Godoy, que se atrevió a acompañar a su estudiante a realizar una denuncia en contra de su propio padrastro. Y el padrastro vino a la escuela y mató a la profesora Godoy al frente de todos sus estudiantes. Entonces, en Panamá ya existen precedentes. Yo creo que justamente esta cuestión también de no tener profesionales, de que el personal que trabaja desde los niveles más bajos en los albergues, pero incluso, y vamos a decirlo así, la ministra del MIDES y las que son ministras del MIDES y las que son directoras de CENIAF, también da espacio a que entren personas que no entran con el deseo de mejorar las condiciones para los niños y niñas, sino que vienen también muchas veces con otras intenciones y con otra agenda. Y mientras ese tema no se solucione, siguen habiendo estos baches que permiten que la vulnerabilidad se siga extendiendo. Gracias por traer ese tema a colación. Me parece que podemos profundizar, si bien ya estamos llegando a la hora, pero creo que esto es importante y te voy a pedir que expandamos porque el tratamiento de este tema desde los medios, sí, a veces se hace sin muchos instrumentos y quiero que me digas desde tu perspectiva como trabajadora social, como especialista, a veces incluso esto de la identificación, que ya lo mencionaste, exponer a las víctimas las consecuencias fatales que pueden traer. ¿Cuáles son para ti los 3 errores más graves que se cometen, por ejemplo, desde los medios de comunicación al hablar de estos temas de abusos de niños? Entiendo, nada más ahí para poner, hay incluso un manual que en algún momento se escribió, entiendo que el Centro Latinoamericano de Periodismo con UNICEF, precisamente para hacer docencia entre el gremio de periodistas de cómo abordar estos temas. Hay leyes que protegen la identidad de los menores de edad en Panamá. ¿Cuáles son para ti los 3, aparte de este que mencionaste, 3 errores más graves que se cometen desde los medios de comunicación en estos temas? Gracias, Reca. Uno, como decía, inmediatamente decir dónde fue identificado el caso. Casi siempre los casos de abuso sexual infantil son identificados en establecimientos de salud o educativos, o son profesionales de psicología, educadores, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, por la cercanía de esos servicios con los menores de edad, los que colocan las denuncias. Y cada vez que se es específico en el centro educativo o en el establecimiento de salud en el que se identifican los casos, se expone la vida también de quien denuncia. 1. 2. Se está dando demasiada información, casi que en tiempo real, de a dónde están siendo trasladados los niños, niñas, adolescentes. Y aquí quiero aclarar algo porque esto no va en contra necesariamente de lo que decía Iliana, de que los padres necesitan saber
o los progenitores necesitan saber dónde están los niños, niñas localizados en los albergues. Porque de hecho, lo que pasa es que en el medio tiene que suceder una orden judicial, donde si el padre o la madre es quien violenta, ¿verdad? Se le quita el derecho a saber dónde puede localizar el niño o niña. Pero en términos de la audiencia pública, del público, esas son informaciones innecesarias y de hecho pueden causar que el agresor o agresora o su círculo de apoyo pueda ir a ese establecimiento o bien a contactar al niño o a desincentivarle de declarar o a amenazar al personal de ese establecimiento para que tampoco declare. Y eso inmediatamente va contaminando el proceso. Y tres, creo que uno también de los errores que a menudo se comete es que se entrevista a los familiares del niño o niña y se olvida que ese niño o niña vive en comunidades pequeñas, que ese niño o niña va a crecer, que ese niño o niña es conocido en esa comunidad por el hijo o la hija de fulano o de fulana. Y al final, lo que se expone en la palestra pública es la intimidad de una persona que ya tiene que enfrentarse o va a tener que enfrentarse al trauma de haber sido abusado o violentado de alguna manera, pero además al escrutinio público y a que esa sea como parte de su identidad que quedó plasmada en la huella digital de las notas que se publicaron. Y lo otro, y ya por último, yo creo que y esto que voy a decir no quiere decir que yo no necesariamente no lo piense así. Yo sí creo que es atroz cuando es un papá, cuando es un padrastro, cuando es un abuelo el que realiza el abuso. Pero creo que también cuando por razones amarillistas lo que se publica es desgraciado, depravado, monstruo, animal uno, un poco se despersonaliza al perpetrador, se le muestra como un monstruo y se pierde la oportunidad de educar porque muchas veces estos abusadores y estos violentadores son personas comunes y corrientes que caminan entre nosotros. Uno. Dos, se olvida que cuando tú experimentas abuso dentro de tu hogar, a menudo los niños, niñas, adolescentes que experimentan estas situaciones tienen también sentimientos encontrados porque al final es papá, porque al final es abuelo, porque al final es tío. Y está esta mixtificación de recuerdos o de experiencias que ha tenido ese menor de edad con esta persona adulta, que al momento de crearle, de mostrarle como monstruo, lo que se termina haciendo es intensificando en el niño el síndrome de Estocolmo, que es generar más apego con el abusador o con la persona violentadora, ¿verdad? Y ver al sistema que está intentando alejarlo de esta relación que también es abusiva, como alguien, de hecho, que le intenta hacer daño a él o a su familia, porque estás difamando a esta persona. Y yo creo que esto que estoy diciendo puede ser un poco confuso, pero es mejor cuando se le presenta a la persona no como monstruo, sino como la persona que era, pero además la persona que hizo esto y no se muestra una versión tan amarillista del caso. Entonces, esa sensibilización también en cómo es el proceso del trauma, cómo es el proceso que vive un niño ni una niña que está siendo separado de su entorno, de lo que él al final es su familia, y que está siendo enfrentado a la realidad de haber sido abusado en ese entorno que debe haber sido seguro. A menudo se pierde esa perspectiva. Gracias, Yuri. Bueno, creo que hemos cubierto pues un espectro, ¿no?, de los temas, las aristas. Queda mucho más. Esperemos que podamos seguir esta conversación en ediciones posteriores, un tema del que no debemos dejar de hablar. Tenemos que seguir insistiendo porque no puede quedarse en el momentum, ¿no?, de que se habló de ello. En algún momento se hicieron algunas protestas, el presidente dijo algo en una conferencia y caso cerrado, no puede quedar allí. Entonces, quiero que cierren cada una con unas conclusiones
de 1 minuto para entonces, pues, despedirnos. Ileana. Sí, definitivamente creo yo que este tema no debe para el conjunto de la sociedad pasar desapercibido. Creo que no pasa desapercibido. Sin embargo, un poco lo que nos quebranta es a veces el no tener las herramientas suficientes para poder abordarlo, como decía Yuri, a pesar de que tengamos todas las voluntades del mundo, tratar de apoyar puede ser inclusive un gran daño si no se hace de la manera correcta. Algo de lo que mencionaba sobre los informes que se generaron hace un par de años atrás y cómo esto podía generar una revictimización a víctimas ya que están siendo directamente olvidadas y maltratadas por parte del propio Estado, ¿no? Entonces, creo que no se puede dejar de pasar desapercibido y sobre todo empezar a generar ese cuestionamiento sobre el rol y los deberes que debe tener el Estado para poder generar un verdadero desarrollo humano que no solamente esté basado en mostrar índices asistencialistas, sino en verdaderamente generar procesos en los cuales se garantice un desarrollo íntegro en la niñez panameña y sobre todo en aquella que necesita mucho más la presencia del Estado para poder garantizar un desarrollo psíquico, físico, motoro, todo el conjunto del desarrollo en sus etapas más tempranas de la vida. Yuri. Sí, yo creo que nada, llamar a la reflexión un poco sobre lo que han hecho con nosotros tantos largos años de estar hablando de este tema, que un poco yo siento que hemos llegado a un punto como de sensibilización, porque claro, hay una vorágine geopolítica, también global, pero también local, de crisis sostenida en muchos aspectos de la vida. Y creo que cuando uno no necesariamente forma parte de una familia que ha pasado por estas situaciones, cuando uno no ha estado en un albergue, cuando nadie del círculo familiar de uno está en un albergue o cuando no se trabaja en organizaciones vinculadas, es fácil como ir perdiendo la perspectiva y es fácil también como perderse la cotidianidad y desensibilizarse y un poco disociarse de la realidad, ¿no? Pero para estos niños y niñas, esta es su vida. O sea, para estos niños y niñas que están viviendo en estos albergues y para los que ya han crecido y que han salido de ahí, están ahora, eh, están ahora un poco enfrentados a que esa fue su infancia y a que esa fue su adolescencia y que esos son los recuerdos con los que van a tener que cargar. Y hay muchos niños y niñas afuera también, a punto, como quien dice, en el borde, en la frontera de tener que enfrentarse también a ser insertados en un albergue. Eso tiene un poco esto de los albergues que es un poco circular. Niños y niñas salen, pero otros van entrando. Y el daño psicológico, el daño emocional que se le está infringiendo a estos menores de edad y a estas personas con discapacidad también, es algo un trauma con el que estas personas van a tener que cargar, pero creo que también es algo con lo que este Estado y este país va a tener que cargar en su conciencia. Esa ha sido un poco la experiencia de Chile. De verdad que les invito a ver esos casos porque personas adultas contando cómo en los albergues en Chile eran abusados sexualmente, cómo fueron sacados de sus entornos familiares para ser puestos a merced de casi de criminales. Ojalá, ojalá que esta conversación pueda tener una conclusión que sea la toma de medidas reales para el cambio de estos patrones que hoy hemos identificado y conversado. Claro, te retomo esa frase para cerrar, ¿no? Cómo un Estado, un país, una sociedad, un pueblo trata a sus niños y niñas, al final marca una mancha, y es la marca, ¿no? Perenne, tanto en la vida de ellos y de ellas como en la propia historia de los pueblos. Y decir eso desde un país que es el segundo más desigual de la región, pero también es el segundo, el primero de Centroamérica, que tiene
PIB per cápita más alto y que tiene un crecimiento de todas estas métricas que nos hacen ser un país en el que viene y se invierte tanto dinero, en que estamos adelantadísimos, ¿no? Según nos dice el propio ministro de Economía, para mantener el grado de inversión. Creo que dice mucho, ¿no? Cómo está el Estado atendiendo a los niños y a las niñas y a las personas con discapacidad, adolescentes vulnerables en este país. Les agradecemos, un abrazo enorme, Yuri, y un agradecimiento eterno por compartir pues toda tu experiencia, todo lo que has vivido en este tema. Ileana también, queremos recordarles a quienes nos ven, que pueden también apoyarnos a seguir haciendo este programa con el QR que está en la esquina superior o en el enlace que pueden ver abajo. Pueden hacer allí una pequeña contribución. También queremos agradecerle a la asistencia técnica, Damiano Chiari, que estuvo con nosotros pues en este programa. También recuerden suscribirse, pueden vernos en YouTube, en el canal de Con las Manos en la Data, pueden seguirnos también en Instagram y la página de Con las Manos en la Data, conlasmanosenladata.info. Muchas gracias y será hasta la próxima. Chao.